Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5. Los saludamos en esta mañana de jueves 17 de julio de 2025. Les comentamos, es un programa pregrabado con periodo vacacional y esperemos nos dejen sus comentarios, sugerencias que podemos leer en el próximo programa. El día de hoy estaremos dando seguimiento precisamente al programa anterior, que es el análisis de los BRICS, el papel que juega como grupo a nivel global. En un momento estarán apareciendo los teléfonos para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias a este programa y hacerles lectura en el retorno de periodo, al finalizar el periodo vacacional. Paco, muy buenos días, saludos. ¿Qué tal, Manu? Buenos días. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de este programa y como bien comentas, pues bueno, hacíamos este análisis desde el programa pasado de cómo la geopolítica a nivel internacional pues ha cambiado de forma drástica, sobre todo por las diferentes políticas que se han impulsado desde Estados Unidos, cuestionando el comercio, cuestionando los tratados vigentes en la actualidad, ¿no? Tratando de pues volverse a poner Estados Unidos como esta potencia que determina el rumbo de prácticamente todos los países. Y entonces bajo esta perspectiva, pues bueno, hay uno de los grupos importantes opositores o con más que opositores como un contrapeso precisamente para el G7 y para el G20, que de alguna forma sostienen y acompañan las políticas globales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podemos ir desarrollando la historia del BRICS, la cual es muy interesante y nos hace entender cuál es el objetivo de su existencia. Sí, definitivamente este grupo ha ido en crecimiento no solamente con integrantes, sino con agenda política a nivel internacional. BRICS como tal, desde su fundación en el 2006, que tiene su primer momento directamente en Rusia, tiene una presencia de países que encabezan precisamente el nombre, ¿no? Una propuesta del Goldman Sachs, que él proyecta que estas primero cuatro economías van a tener un crecimiento significativo para el 2050. Y entre ellas está Brasil, Rusia, India y China. Y ya años más adelante, en el 2010, se integra precisamente a Sudáfrica como representante de África. Y con eso se cierra el grupo específicamente BRICS. Así es, pues bueno, este grupo de economías emergentes, ¿no? De esos países que empiezan a destacar, empiezan a tener un PIB constante a lo largo de cada año, pues empiezan a unirse, empiezan a cuestionarse sobre todo pues los lineamientos que vienen trazados desde Estados Unidos y a partir de ahí empiezan ellos a definir sus políticas y sus rumbros. Por ejemplo, en el 2015 el BRICS crea el nuevo Banco de Desarrollo con sede en Shanghái como una alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que no es poco, ¿no? O sea, que cuestionan, porque hay que recordar que también estos dos organismos económicos pues tienen un peso muy grande en los países emergentes, ¿no? Desde ahí muchas veces se les delimita, se les marca, se les exige, se les dice que si quieres un préstamo para tanto tienes que limitar tu gasto público a cierta cantidad, es decir, sí te evitan guiarte de forma libre, sí detienen la autodeterminación de los pueblos en ese sentido. Y entonces el crear un banco emergente, un banco que haga este contrapeso, por supuesto que no fue cualquier cosa, y levanta también las alarmas de Estados Unidos, que por un momento le pareció algo absurdo, algo que era inviable. Sin embargo, a lo largo del paso de los años, pues ha demostrado que esto tiene su viabilidad, ¿no? Y incluso ya empieza a demostrar que tiene
competirle precisamente a estos organismos tradicionales que, bueno, tuvieron mucho peso durante los 80s, los 90s y prácticamente los inicios del siglo XXI. Sí, totalmente de acuerdo que si la razón de ser del BRICS, ¿a qué lo vincularíamos? Es precisamente a esta autonomía financiera. Estos dos organismos internacionales vinculados a Washington, como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como bien comentas, pueden darte el préstamo a su parecer y bajo ciertas condiciones. Recordemos el dato histórico con México, ¿no? Cuando México deja de estarle jugando a los modelos económicos y en el 82, para pedir un préstamo complementario de lo que ya traía, la condicionante fue sí, siempre y cuando apliques este modelo económico en tu nación. Y empieza el modelo neoliberal en el 82. Ese tipo de presiones son las que se dan a través de estos préstamos. No solamente te prestan el dinero, te lo condicionan, sino que hasta llegan a un momento en el cual te exigen reformas y cambios a favor de corporativismo o empresas extranjeras y evitando todo nacionalismo o autonomía financiera como tal, ¿no? Así es, y también lo vemos últimamente en el caso argentino, que también hubo muchísima presión por parte de estos fondos para determinar las políticas precisamente de aquel país, incluso creo que con influencia en la llegada de Milei al poder. Otra cosa que también es muy importante comentar, que la cooperación precisamente entre estas economías emergentes te permite avanzar en áreas como la energía, como la infraestructura, como el comercio, como la seguridad, pero ya nuevamente no vistas desde estas posturas tradicionales diseñadas desde Estados Unidos, ¿no? Acompañadas precisamente de empresas privadas americanas que determinan los costos, que apoyan a las otras empresas también privadas, etcétera. Y esto lo vimos muy claramente en México, ¿no? Ahora que estuvo el debate de el papel de la Comisión Federal de Electricidad, qué tan participativa debería de ser, hasta dónde puede llegar. Si no hubiera sido por cierta libertad de la autodeterminación, hubiéramos tenido que seguir con estas políticas privatizadoras que sabemos que han traído problemas graves a nivel internacional, como en el caso de España, perdón, que depende en gran medida de las empresas privadas. Entonces, el hecho de que exista esta posibilidad de compartir tecnología, de compartir experiencias, por supuesto que te permite saltarte el ABC de las potencias capitalistas principales y pues esto no siempre es del gusto de ellos, ¿no? Pero a fin de cuentas lo que sí logra fortalecer es precisamente la autonomía de ciertos países. Sí, creo que es el grupo que busca soberanía ante estas economías emergentes, algo que no se ha visto desde el G7 y el G20 finalmente, como comentamos en el programa anterior, es la búsqueda de tener dentro del grupo, tener a tus enemigos dentro del grupo de amigos, paleando políticas y diciendo, miren, si pertenecen y están dentro, pero la agenda principal es la del G7 como tal. Y aquí viene, creo que desde mi punto de vista, Paco, lo preocupante. Yo por eso decía en el programa anterior, de esos tres grupos, del G7, G20 y el BRICS, desde mi punto de vista, el ideal que debería de existir es el G20. ¿Por qué? Porque el G7 como tal es un pequeño grupo y tiene una fuerza económica, militar, y hasta ahí me quedaría, porque ya a nivel de territorio y de población creo que está muy limitado. Y luego por el otro lado tenemos el BRICS, que el BRICS tiene un poder petrolero. Ese creo que sería muy importante porque es significativo en comparación a... tiene el 42% de la producción del petróleo comparado con el 23% del G7. Entonces es un elemento importante, ¿no? Y eso el día de hoy sigue moviendo la economía. Tiene el 28% del Producto Interno Bruto, mientras que el otro anda en el 43%, si mal no recuerdo el dato. La población tiene un 45% de población. Y esto puede llevar a un momento en el cual haya tanta fricción de ambos grupos del G7 con el BRICS que nos puede llevar a un conflicto. Y por eso yo decía, el G20 es el mejor punto de encuentro, el mejor puente para tener una agenda compartida, donde ambos grupos puedan unificarse.
Cuando empecemos a ver que en el G20 empiezan a salirse ciertos miembros o dejar de participar en estas reuniones, creo que es preocupante porque lo que estamos haciendo es retomar la polarización internacional. Sí, sí, continuar con la exclusión, ¿no? Incluso en este sentido, creo que el BRICS ahí también ha ido dando pasos importantes en la cuestión de la inclusión. Por ejemplo, en el 2023 incorporaron a Egipto, incorporaron a Irán, Etiopía, a los Emiratos Árabes Unidos como miembros plenos, lo cual te habla de esta zona precisamente ignorada hasta cierto punto por el G20. También podemos hablar de en el 2024-25 se introdujo la categoría de miembros asociados a países como Indonesia, Nigeria, Cuba, Bolivia, Kazajstán, Vietnam y bueno, ahora en esta última reunión que se va a dar por parte de los BRICS, como bien comenta, se hace la invitación a México, sobre todo por impulso creo que de Brasil, el cual ha hecho grandes esfuerzos por parte de este país para que nos escuchen también a México y entendiendo que pues no podemos seguir a, al gusto de Donald Trump, ¿no? Desafortunadamente lo que hemos visto en los últimos meses y sobre todo ahora que se ha incrementado el esfuerzo por países que ahora están en conflicto, ¿no? Oponiéndose y ejerciendo ciertos límites hacia Estados Unidos, pues lo que hemos visto es que ha apretado hacia nuestro país, ha dejado de desconocer pues muchos de los esfuerzos por parte del gobierno y del pueblo mexicano para atender las problemáticas globales y entonces el permitirte esa ventana, esta posibilidad de incorporarte a otro bloque, de pues decir, sabes que no dependemos al 100% de Estados Unidos, sino que tenemos otras posibilidades, será importante para ir haciendo esa diversidad que tanto le hace falta a nuestro país, ¿no? Contemplando que el 80% del comercio es hacia este país, pues por supuesto que si empieza a amenazarnos con aranceles o que se amenaza con poner ciertas restricciones a ciertos productos, pues bueno, nos da la posibilidad de decir, bueno, no dejamos de mandarte a Estados Unidos y empezamos a comerciar con Rusia, empezamos a comerciar con Brasil, con estos países que también requieren de los productos que se producen en nuestro país, porque también a veces pareciera que el único mercado que tenemos es Estados Unidos, lo cual pues es una verdad muy limitada. Sí, totalmente de acuerdo. Y retomando, si es a cantidad de población, ahí el BRICS representa un mercado importante en el cual México creo que ha perdido agenda y por algunas razones los presidentes anteriores han mantenido una distancia significativa con el BRICS, ¿no? Y yo considero que sobre todo para mantener una agenda vinculada directamente a Washington. El Sí. hecho de que pertenezcas a un tratado de libre comercio con América del Norte y que además estás dentro del G20, como que forza a México a estar dentro de este grupo, pero pareciera que se empiezan a dar los primeros pasos para iniciar un proceso de negociación y de acuerdo dentro del grupo de los BRICS, lo cual se me parecía interesante, pensando que México el día de hoy es la economía decimosegunda, ¿no? Sí, y estos guiños también a estas potencias, pues hacen que Estados Unidos de alguna forma también recule su discurso, de alguna forma se limite en ciertas intervenciones hacia nuestro país, que si bien se han tratado de detener, pues ahí son indiscutibles que se han presentado, sobre todo en esta última administración. Ahora, uno de los principales objetivos, como bien comentabas al inicio del programa, se da en el 2022 cuando Rusia empieza a tener grandes sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, por la intervención en Ucrania, la cual seguimos cuestionando y ojalá llegue a paz este conflicto bélico. Sin embargo, el hecho de cuestionar el papel del dólar a nivel global creo que es fundamental, ¿no? Porque si no, seguimos dependiendo de esta gran potencia, se fortalece a través de el uso del dólar para cualquier transacción internacional y entonces la posibilidad de que se usen monedas locales en comercios bilaterales
abre muchas posibilidades, es un abanico pues sí, de oportunidades para los grupos que están ahorita emergiendo, que tienen esta alternativa. Y pues bueno, será muy interesante ver ahora que aprieta Donald Trump cómo se reacomoda estos bloques, que si bien tiene muchos cuestionamientos, no sigue siendo un PIB no tan importante como lo viene siendo el G7, pero el hecho de que representa el 45% de la población mundial, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, tampoco podemos menospreciar el papel del BRICS, sobre todo en la gran cantidad de población que se respalda detrás de este bloque. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que conforme van pasando los años, estas economías van avanzando significativamente. Ya China el día de hoy ocupa el segundo lugar dentro de la economía global. Entonces es un papel importante, tanto de él, India como tal, el primer lugar como el país más poblado a nivel internacional. Entonces creo que hay elementos importantes en los cuales BRICS como tal va tomando fuerza cada año mayor desde su fundación. Si en el inicio como tal fue tener una autonomía financiera, soberanía financiera, vamos a llamarla, el día de hoy ha dado ya pasos significativos, ¿no? Esto que comentas, por ejemplo, otra de las cosas que ya se empiezan, y esto precisamente por presión de Rusia, es desdolarizar el planeta como tal. Evitar que todas las transacciones internacionales sean con dólar, que esto lo heredamos desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se autoadjudicó el triunfo de la Segunda Guerra Mundial y colocó el dólar como la moneda mercante a nivel internacional, y que el día de hoy sigue vigente y que probablemente ni siquiera está ya respaldada con la cantidad de oro que se tiene, y tenemos una inflación a nivel global. Por ello, el primer paso creo que se dio, y eso fue después de la pandemia. Existe el sistema SWIFT, que es el con el cual se hacen las transacciones internacionales. Este sistema, con los BRICS, fue el primer bloque que colocaron, porque solamente permite transacciones en dólar. Y por lo tanto ya desarrollaron su propia aplicación y sistema de transacciones. Es el primer paso que dan para irle quitando fuerza al dólar como tal. Y ya en esta última reunión se empezó a hablar de que los BRICS como tal colocaban sobre la mesa la posibilidad de una moneda mercante dentro de todos los integrantes de los BRICS, lo cual sería un golpe significativo a este monopolio que sigue teniendo Estados Unidos desde la economía. Ahora, aquí yo veo un gran desafío por parte del BRICS, ¿no? Hay que recordar que hay tensiones internas, está ahí China, está India, Es los importante, cuales sí. actualmente tienen problemas también económicos, políticos, está Rusia, que también pues suena mucho ahí con otros países de Occidente, lo cual pues bueno, tendrán que demostrar que tienen la capacidad de escucharse, de cooperar, de no caer precisamente en las dinámicas de los Gs, ¿no? Ya sea del G7 o del G20. Y por otro lado, creo que también hay que contemplar que la existencia del BRICS es algo positivo si lo contemplamos en la visión del mundo. Si no, seguiríamos en esta visión unipolar, ¿no? Donde Estados Unidos, desde sus presiones y junto con ahí otras potencias de la Unión Europea, determinan el camino que debe de seguir cada país. Y de alguna forma la existencia del BRICS le da esta multipolaridad, ¿no? Que también tiene sus riesgos, porque ya vimos qué sucede con digamos, brecha que se empieza a generar cuando hay una polaridad muy marcada. Lo vimos en la Guerra Fría y todas las consecuencias que lo trajo, pero también el hecho de la existencia de otra visión pues hace que se tenga que negociar, que se discuta, que se debata, que se cuestionen muchas cuestiones, lo cual creo que es fundamental para, en general, la humanidad, ¿no? El no seguir un camino a ciegas, sin ningún tipo de contrapeso. Sí, y algo significativo que tiene el BRICS y que no tiene precisamente el G7 o el G20 es transferencia de tecnología. Y eso creo que es un factor importante. Por ejemplo, ahora en el conflicto Irán-Israel se habla de que Irán como tal ya había recibido ingeniería
respecto al desarrollo de los misiles hipersónicos. Eso a través de Rusia. Entonces, si hay una transferencia de tecnología, otro ejemplo de ello es, después de la pandemia, también se coloca un centro de investigación de salud a nivel internacional para estos países, lo cual procura que haya un grupo para dar respuesta rápida ante una siguiente pandemia. Con el objetivo de que haya transferencia de tecnología y no solamente como creo que se ve directamente del G7, es yo soy el productor y los demás son mis súbditos que me van a comprar el producto que yo coloco, inmediatamente es el producto ideal porque yo lo dije, ¿no? Así es, y bueno, otra vez impulsado desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, pero incluso el BRICS lo que ha hecho creo que es también modificar la agenda en este sentido, porque exige reformas en estos organismos, exige que se reforme el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El cual creo que ya también a estas alturas pues demostró tener sus limitantes, ¿no? A pesar de que sea fundamental contar con los apoyos económicos de estos organismos, pues bueno, el no permitir que te determinen o pues sí, te coopten, ¿no? Porque si no, se te retiran los apoyos económicos. Esto que será muy importante, ¿no? Y bueno, la cuestión del G7, que si bien existe el BRICS, pues sigue preservando el sistema actual, ¿no? ¿Y por qué persiste en mantener el sistema actual? Porque le conviene, porque tiene el poder actual para el voto, para la influencia, y entonces pues esto también son una disputa geopolítica. Hay que recordar que a pesar de que hay discursos democráticos a nivel local, pues también estos se ven muy limitados ya cuando estamos hablando de escuchar, incorporar a todos los países del mundo, sobre todo con una visión autosustentable, una visión regional, una visión pues autodeterminada, pues sigue siendo de alguna forma muy, muy limitada debido a estos grandes bloques que se siguen presentando. Sí, y definitivamente creo que el hecho de que exista como bloque es importante. Supongamos en la otra posición en la cual está el G7 colocando su agenda internacional y está un país como Rusia levantando la voz queriendo enmarcar algo o colocar una agenda nueva, totalmente ignorado, ¿no? Pero cuando lleva como bloque es significativo y el peso es superior. Por lo tanto, creo que este bloque como BRICS sí viene a dar un contrapeso significativo a todo lo que se dio durante el resto del siglo XX y principios de este, que fue con el G7. Ahora, ¿Sabes para qué, ir cerrando, Manu? Paco, perdón. Sí, yo nada más ahí agregaría que no solamente es como contrapeso económico, sino también militar, porque el G7 está alineado completamente a la OTAN y ya sabemos también lo que implica la OTAN y lo que ha causado en esa región, ¿no? Gran parte del conflicto Ucrania-Rusia es precisamente al G7 y su vínculo con la OTAN. Sí, y a eso también yo le sumaría con los escaños garantizados en la ONU, en el Comité de Seguridad. Entonces sí hay un grupo de poder ahí significativo, no solamente económico, sino a nivel militar y político, ¿no? Pero Oye, vamos Manu, hablando, y ahí Paco. Uh-huh. para cerrar, yo preguntaría esto. Ahora, entendiendo qué es el G7, qué es el G20, qué es el BRICS, ahora, ¿quién va a escuchar, quién va a integrar a las regiones completas de África, de Asia y América Latina para enfrentar los siguientes retos? Creo que dependiendo de quién tenga la apertura para acercarse a estas regiones, acabará mejor parado después de estos conflictos que se están viviendo a nivel internacional. Sí, sin lugar a dudas, totalmente de acuerdo con esa posición y al menos hasta ahorita podemos ver que los BRICS es el que tiene mayor agenda o mayores integrantes que los otros grupos, ¿no? Y ahí dentro de esa pregunta sumaría para cerrar es México dentro de su marco global, ¿Qué pasa ¿dónde con le conviene México? más estar en este momento, ¿no? O proyectado hacia el 2050. O tal vez nada más, ¿no? Negociar y ver que tenemos la posibilidad para estar en las dos bloques, sobre todo evitando el intervencionismo que desafortunadamente se ha presentado. Totalmente de acuerdo. Mientras nos mantenga mejor soberanía, creo que sería el mejor grupo al cual México puede pertenecer. Con eso cierro.
Bueno, pues agradecer como cada jueves su presencia. Prácticamente se nos acaba un programa más. Recordar que las llamadas que llegaron en los últimos 2 programas los podremos leer en el siguiente programa con mucho gusto y agradecer como siempre su participación. Nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.